Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. El día de hoy concluimos nuestra cuarta temporada sobre helenismo y me da mucho gusto para mí haber transitado todo este recorrido con ustedes. Como ya es nuestra tradición, nuestro video de final de temporada se trata de una recapitulación al estilo hegeliano de forma dialéctica de lo que vimos durante esta temporada. La filosofía helenística surge como una reacción al movimiento metafísico que había sido propuesto por los tres grandes pensadores clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Para Hegel, estos pensadores que se habían distanciado de lo que habían hecho los filósofos presocráticos, buscando un único principio naturalista, o los sofistas que habían relativizado todo a partir del intelecto, los pensadores clásicos más bien encuentran a partir de la actividad intelectual un principio general que puede ser aplicado a la realidad, pero que se encuentra efectivamente dentro de cada uno de nosotros. Por ejemplo, Sócrates había postulado la idea del bien como un principio moral rector. Platón lo lleva al terreno de la metafísica y coloca este ideal del bien como el fundamento mismo de la realidad, y Aristóteles encontrará que la idea no es algo separado de las cosas, sino que se encuentra en ellas en un hilemorfismo, unión entre materia y forma. No obstante, la realidad también está ordenada por una actividad intelectual, el nous, como primer motor y también el intelecto de cada uno de nosotros que nos permite conocer las cosas, siendo la idea de acto, energeia y sustancia, usía, concepciones metafísicas que logran dar cuenta de la consistencia misma de la realidad. Todo esto ya lo vimos en nuestras tres primeras temporadas de Historia de la Filosofía. Pues bien, la filosofía helenista cuestiona la preponderancia de la teoría sobre la práctica. Y más que cuestionar metafísicamente estos presupuestos de la filosofía clásica, se van a preguntar por su utilidad. Si los pensadores clásicos, como Sócrates, Platón y Aristóteles, le habían concedido un lugar tan importante al bien, los helenistas más bien se preguntan cómo alcanzar ese bien y cómo realizarlo. Hegel nos dice que el helenismo constituye así la aplicación de la filosofía clásica en la realidad práctica material, y es el intento de llevar la idea general a lo particular precisamente. Si los filósofos clásicos se habían preguntado qué es el bien y qué es la felicidad, los filósofos helenistas más bien se preguntan cómo realizar el bien y cómo alcanzar la felicidad en un sentido mucho más pragmático. Esto además coincide con los movimientos políticos e históricos de la época. Primero, el paso de la ciudad-estado, polis y democracia al imperio de Alejandro Magno, y después de la hegemonía de los griegos a los romanos. Estos cambios sociales ya no exigían las preguntas sobre la constitución de la ciudad y la polis, ni tampoco del individuo preguntándose qué es el hombre, sino más bien cómo realizar estos conceptos de forma práctica, cómo efectivamente realizarse como un ser humano. No es coincidencia, por tanto, que las escuelas helenísticas fueran también recibidas en el espíritu del pueblo romano, que era mucho más pragmático y que buscaba más el control y la dominación del mundo exterior y no la conceptualización interna de los conceptos, como sucedía en la antigua polis griega. Representa así no solo un cambio filosófico, sino también un cambio de época, de un mundo abstracto e intelectivo, como sucedía con Platón y Aristóteles, a un mundo mucho más material y cotidiano. Por esta razón, la historia ha sido un poco cruel con la filosofía helenística y le ha llamado también a estas escuelas como escuelas de decadencia, simplemente porque no tienen el brillo y la profundidad metafísica que tenía la filosofía clásica.
Sin embargo, el hecho de que no se hayan dedicado tanto a las cuestiones metafísicas no los hace peores filósofos. Y por eso es importante entender que se trata de un cambio de época y, además, siguiendo la filosofía de Hegel, un nuevo movimiento en la historia del pensamiento. Sería necesario, en términos lógicos, nos diría Hegel, que el pensamiento no se quede en la generalidad, sino que se comprometa y se introduzca en la particularidad. Y esto es lo que hacen los filósofos helenistas. Las escuelas helenísticas nos vienen en dos camadas. La primera como los alumnos directos de Sócrates. Aquí voy a mencionar una escuela que no mencionamos durante la temporada, que se trata de la escuela de los megáricos, escuela fundada por Euclides de Megara, que no debemos de confundir con Euclides de Alejandría, el famoso geómetra. Se trata de una escuela que combina la búsqueda y la persecución de la idea del bien, como lo hacía Sócrates, con la idea parmenidia del uno. Estos pensadores se distinguían por ser grandes retóricos que gustaban de argumentar, razón por la cual incluso algunos los consideran continuadores de las escuelas sofísticas. Su propuesta es muy cercana a la de Sócrates, y por ello consideré que no hacía falta una exposición demasiado detallada de ellos. Sin embargo, los quiero mencionar en este momento, simplemente para que tengan registrados su existencia. No solo los megáricos son continuadores directos de Sócrates, también los hedonistas de Aristipo de Cirene y los cínicos de Antístenes y su famoso discípulo Diógenes pueden ser también considerados como seguidores de Sócrates. De hecho, los fundadores de estas escuelas todos fueron discípulos directos de Sócrates. Sin embargo, en hedonistas y en cínicos ya vemos una propuesta mucho más original y propia. Como vimos a lo largo de la temporada, los hedonistas proponen el placer como el criterio más importante que hay que buscar. Y los cínicos, la búsqueda de la libertad unida a la naturaleza. Podemos observar que estas tres escuelas, megáricos, hedonistas y cínicos, son variantes de la filosofía socrática o una especie de profundización en uno de sus aspectos. Sócrates, que perseguía constantemente el bien, pero de una forma que se realizara a partir de su propia persona y vida, es una influencia totalmente clara de estas tres escuelas. Se trata de la realización en lo particular de aquella idea general propuesta en la filosofía clásica. El pensamiento de la filosofía helenística se va a transformar en un segundo momento, que va a continuar la línea trazada por hedonistas y cínicos en una formulación mucho más sofisticada y profunda. Hegel considera que bien podemos colocar a los epicúreos como continuadores de la escuela hedonista y a los estoicos como continuadores de la escuela de los cínicos. Los epicúreos, como los hedonistas, también consideran el criterio del placer como lo más relevante, pero añaden uno segundo. No solo hay que buscar el placer, también hay que evitar el dolor. Y para lograr esto debemos utilizar nuestra prudencia y nuestro sentido común. Igualmente, los estoicos van a ser herederos del cinismo. Como ellos, también van a buscar la libertad del espíritu, la autarquía, pero ya no en la naturaleza animal e inmediata como hacían los cínicos, sino en la naturaleza individual del ser humano, que es su pensamiento. Para ellos, entonces, el principio regidor va a ser el deber. Vemos aquí dos criterios o dos líneas muy claras de acción a través de dos momentos filosóficos. La primera línea de acción va a ser la del cuerpo, trazada por hedonistas y luego epicúreos, y la segunda línea o criterio de acción es la del pensamiento, primero trazada por los cínicos y después por los estoicos. Los dos momentos en los que se presentan esta línea de acción, primero influenciado por el pensamiento socrático y en un segundo momento las escuelas epicúreas y estoicas con una mayor profundidad intelectual
pues ya incorporan elementos tanto del platonismo como del aristotelismo en sus propuestas, lo cual lo hace mucho más sofisticado. Los dos principios contrapuestos, el de la sensibilidad y el del pensamiento, van a ser colocados como lo más alto y lo más superior para alcanzar la felicidad. Sin embargo, encontramos ahora un tercer momento de las escuelas helenísticas. Se trata del escepticismo, que va a considerar que todo lo anterior debe ser nombrado simplemente dogmatismo, ya que estas líneas o criterios de acción y de pensamiento son propuestos sin ninguna justificación lógica. Lo que va a hacer el escepticismo es tomar estos criterios y contraponerlos entre sí, mostrando su propia arbitrariedad y llegando a la conclusión de que realmente no podemos alcanzar ninguna verdad. El escepticismo también se da en dos fases. Primero, el del escepticismo platónico o académico, postulado por Arcesilao y Carneades, que postulan el principio de la verosimilitud. Hay algunas cosas que son más verosímiles que otras, como vimos en el video correspondiente. Y por último, el escepticismo como una escuela propia e independiente, también llamada pirronismo, por su fundador Pirrón de Elis, que postula que no podemos encontrar ningún criterio de verdad y que ni siquiera lo verosímil sería válido. Tampoco podemos decir que hay cosas más verdaderas que otras, ni que existe la verdad, ni que tampoco no existe la verdad, sino que el ser humano es incapaz de reconocer cualquiera de estas cosas. Y es mejor no hablar ni de la verdad ni de la falta de verdad, sino solamente reportar lo que llega a nuestros sentidos, sin hacer ningún juicio de valor. Esta es la famosa epogé. El método escéptico, por excelencia, es el de los tropos, que consiste en contraponer dos principios opuestos. Así, los escépticos, más que proponer algo nuevo, se dedicaron a contraponer los principios de las filosofías anteriores entre sí, el principio de la sensación contra el principio del pensamiento, llegando a la conclusión de que no podemos hablar de la verdad. Este momento es muy importante para Hegel y por eso le dediqué varios videos. Se trata de la ejemplificación más clara de la negación, de la negatividad. Los escépticos no solamente van a negar lo que había postulado las escuelas helenísticas, sino se trata de una negación de toda la filosofía antigua. Aquí va a entrar en crisis el modelo realista que había sido el dominante durante toda la época, incluido Platón. No debemos de pensar a Platón como un idealista simplemente porque habla del mundo de las ideas, como luego aparece en muchos manuales. Más bien hay que hablar de Platón como un realismo exagerado o un hiperrealismo. Recordemos que Platón nunca postula que la realidad está hecha de ideas, sino más bien que hay otra realidad en el mundo de las ideas que es mucho más real que la realidad material. Por eso es mejor considerarlo un realismo exagerado o hiperrealismo. Pues bien, toda la filosofía clásica se mantiene en este paradigma de realismo donde se concede la realidad de las cosas de forma automática. El escepticismo pone en cuestionamiento todo esto y muestra que no es tan fácil. Tampoco debemos de confundir el escepticismo con los sofistas, pues los sofistas quieren poner el intelecto como el criterio para entender todas las cosas. Como decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. El escepticismo no hace esto, no se trata de una sofística, sino que se trata más bien de contraponer los principios de los antiguos entre sí para mostrar que no podemos hablar de una verdad. El sofista quiere ser capaz de convencer cualquier argumento, mientras que un escéptico no busca el convencimiento de cualquier argumento, sino mostrar que a través de los argumentos no hay ninguna verdad que podamos alcanzar. Se trata así de la primera gran crisis de la filosofía y un momento particularmente importante para la dialéctica hegeliana, como lo veremos en su momento. En la siguiente temporada, dedicada al neoplatonismo, vamos a observar cómo la historia del pensamiento va a transitar hacia una nueva época, ya no concentrada en el ser y en las cosas, sino
usando terminología hegeliana, en el mundo de la esencia. Pero eso lo veremos en los siguientes videos. Al momento, simplemente quiero concluir este video felicitando a todas las personas que han hecho el recorrido de la historia de la filosofía. Estamos concluyendo ya el segundo tomo de las lecciones de historia de la filosofía. Así que, si ustedes han seguido los videos de esta serie desde el principio y todavía no han consultado este libro, pueden hacerlo usando los videos como una guía para entenderlo mejor. El orden que estoy siguiendo es prácticamente el mismo. Y así como una felicitación para todos los que han visto todos los videos de la serie hasta el momento, pues les extiendo la invitación para la quinta temporada sobre neoplatonismo, que va a inaugurar nuestras lecciones de historia de la filosofía en su tomo 3, que justamente empiezan con neoplatonismo y van a terminar con el idealismo alemán y con Hegel. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales si quieres apoyarme. Los vínculos están en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.